sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. Saludos país, aquí Alfonso Torres y yo en su espacio Voz para el Cambio. Como siempre, conversando con un profesional de la medicina veterinaria para abordar aspectos puntuales, porque este profesional tiene un rol tan importante que jugar en la sociedad, pero en la sociedad no conocemos el gran papel que desempeña un médico veterinario en diferentes aspectos de la vida, digamos que profesional, pero que tiene que ver con el cuidado de la salud de los humanos a partir de cuidar la salud de los animales o a partir de contribuir con una producción de alimentos de origen pecuario que sea abundante, que sea de calidad, que sea inocua la producción, ¿no? Tanto de carne, de leche, de huevos, y tiene que ver también con el procesamiento de estos alimentos, los cárnicos, los lácteos, en fin. El veterinario juega un papel tan importante, y cuando uno viaja al exterior o está en un puerto o en un barco, se encuentra que hay un médico veterinario trabajando allí, y muchos se preguntarán, ¿qué hace un profesional de la medicina veterinaria trabajando en un aeropuerto o en un puerto con el tema del sistema cuarentenario? A ver si el doctor que hemos invitado para hoy, Jesús Martínez Lorenzo, nos ayuda a comprender la importancia que tienen los servicios cuarentenarios desde la perspectiva, por supuesto, de un médico veterinario, porque también allí trabaja un agrónomo como tal. Entonces, la importancia, doctor, del servicio cuarentenario desde el punto de vista del médico veterinario. Buenos días, Alfonso. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa o al programa de nosotros, los veterinarios. La importancia de un médico veterinario en el sistema cuarentenario, como tú entenderás, nosotros somos la primera barrera de defensa sanitaria del país. Nosotros tenemos que ver con todos los productos, subproductos, materia prima, medicamentos, mascotas que viajan, animales vivos que se introducen al país con el propósito de evitar la introducción de plagas y enfermedades que puedan afectar la pecuaria nacional, la salud pública y por ende la economía del país. Vemos que ahí trabaja un agrónomo, un veterinario, y no hay un médico humano en el sistema cuarentenario. No. Aquí no lo tenemos. No tenemos médicos humanos que trabajen para nosotros en el servicio cuarentenario. Sin embargo, en La Habana, Cuba, hay un médico humano regularmente. Cuando yo viajo mucho a Cuba, le pregunto, pasan a una de esas unidades del médico humano y le pregunta si en los últimos meses o días ha tenido fiebre, ha tenido un problema de salud, ha tenido un chequeo. Entonces, le hacen una pregunta, miran a uno y hay como una especie de control. Entonces, ellos sí tienen ese tipo de control. Esto no debe ser en todos los países para evitar que una persona que puede ser portador de un problema de salud pueda transmitir o llevar a un tercer país un problema que puede complicarse en términos de la sociedad, que puede ser un vector de transmisión de una enfermedad no controlada o regulada. En el caso recuerdo cuando en Haití fue afectado por un problema que podía llegar aquí, entonces los cubanos ahí activan un sistema de cuarentenario, digamos, en términos de salud humana. El sistema de alerta temprana se llama. Y sí, lo que pasa es en los aeropuertos y en los puertos hay médicos veterinarios en el servicio cuarentenario, pero no responden a nosotros como tal, sino al Ministerio de Salud Pública, pero existe. No, yo digo eso, lo del médico humano, se me ocurrió pensar en eso, porque a propósito que mencioné lo del agrónomo, por si entra algún material de origen vegetal, que lo pueda chequear, ¿no? Sí, existe, tanto, pero de la parte de salud pública, y los agrónomos que están en el sistema cuarentenario son manejados por el Ministerio de Agricultura, por el área de cuarentena vegetal, que trabajamos en conjunto. O sea, es un trabajo en conjunto. Un veterinario del servicio puede asistir a un agrónomo y viceversa. O sea, que somos Ministerio de Agricultura, la misión es la misma, es proteger al país de la introducción de plagas y enfermedades.
En términos históricos, ¿cuándo se inicia en el país el sistema de cuarentena? Y en los últimos años ha habido algún avance significativo con esto de la tecnología, por supuesto. Sí, el sistema cuarentenario comienza con la era de Trujillo, hasta donde hemos podido ver que es donde se comienzan a formular las primeras leyes que tienen que ver, como la 4030, que es la ley que rige todavía hasta la fecha la sanidad animal del país, donde faculta a aplicar cuantas medidas sean necesarias para proteger el ganado de la República Dominicana. Es decir, la ley que regula esto tiene más de 60 años, 70 años, Sí, 100 años casi. Tenemos 70 entonces. Sí, pero... Pasa de 50. Sí, con relación a eso ya nosotros estamos bien avanzados con un anteproyecto de ley, ya está en manos del ministro para que la adecuación y actualización de lo que sería el nuevo marco jurídico que regiría la sanidad animal del país. Y lo mismo se está haciendo con la 4990, que es la ley de sanidad vegetal, porque son leyes bastante antiguas. Y hay que ponerla a tono con los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Naturalmente. Los requisitos para que un veterinario pueda ser inspector de cuarentena, o un inspector ahí en puertos y aeropuertos, ¿es simplemente que sea veterinario o hace falta algún entrenamiento, algún requisito específico que pueda manejar adecuadamente los problemas que se puedan presentar allí? Sí, lo primero es que tiene que ser un médico graduado con S4 y colegiatura al día. Además pasan por un proceso de entrenamiento porque lo que se ve en el sistema cuarentenario, las universidades lamentablemente no lo enseñan. No hay asignatura que hemos propuesto a la escuela, principalmente medicina de la UAS, que debiera haber una interconexión, algún convenio que los estudiantes de término pudieran pasar, ya sea una pasantía o un tiempo como parte de la práctica, conociendo tanto la parte sanitaria como la parte cuarentenaria, que es bastante extensa y es un trabajo muy bonito. Deben conocer las disposiciones legales y además deben ser epidemiólogos. No tienen necesariamente que ser epidemiólogos, pero sí tienen que tener conocimiento básico tanto de la ley de salud pública, la ley de sanidad animal, tienen que conocer la ley que rige los barcos, la 3003, que es la ley que tiene que ver con los barcos, también debe conocer de la ley de portuaria, tiene que conocer de los regímenes militares, porque son en conjunto los que actuamos en cada uno de los puntos, cada quien respetando su trabajo. Hay un tema que es de carácter obligatorio, para mí verlo así rápidamente con usted, el tema de la mascota, porque hoy en día mucha gente quiere tener una mascota, un animal de compañía, y hay quienes viajan con su mascota. Sí. Si son extranjeros y vienen al país, traen su mascota porque no la pueden dejar sola. O si son de aquí y se la van a llevar, salen también por un aeropuerto. Y entonces hay unos requisitos que deben llenarse para que la gente pueda viajar con una mascota. Requisitos que van a depender incluso del país de destinatario, hacia dónde van. Y sin embargo, todo eso tiene que ser controlado ahí por un médico veterinario. Hubo un caso que se detectó en Mao de alguien que trajo unas culebras, creo que de Sudamérica, de Ecuador, no sé de dónde. Se supone que pasaron por algún puerto, por algún aeropuerto. ¿Cómo el sistema cuarentenario no se activó en función de eso? ¿Y cómo opera el tema de la mascota y qué ustedes consideran mascota para salir en términos del sistema cuarentenario? Ahí le pongo como 3 preguntas en una. Sí, la primera es, solo se consideran mascotas en el sistema cuarentenario los perros y los gatos. Una cotorra no. No. Una culebra no. No, solo perros y gatos. Después, todas las otras especies tienen que hacer una solicitud de permiso para tener una autorización, porque todo esto tiene que ir a la estación de cuarentena, donde se someten a un periodo de vigilancia y se realizan una serie de pruebas. El tema de que apareciese una culebra en Mao, nosotros no estamos autorizados a hacer chequeo palpable a los pasajeros, y no sé si usted sabe que muchas personas de esas la traen en los bolsillos, envuelta en
de diferente manera la disfrazan. La colocan. No hay un chequeo de rayo X a los pasajeros. No hay chequeo de rayo X. O sea, que eso son de las cosas que en un futuro tendremos que llegar a las unidades caninas. Ya, por suerte, en la mayoría de los aeropuertos del país, lo que es equipaje se está pasando por la máquina de rayo X, que eso nos ha favorecido bastante y que debiera ser así en todos los aeropuertos del país. Como usted entenderá, nosotros estamos recibiendo en este país alrededor de unos 60.000 vuelos anuales de diferentes países, igual una cantidad de 2.000 o 2.000 y tantos barcos también de diferentes nacionalidades, lo que para el sistema cuarentenario es bastante complejo, porque muchas veces en esos aeropuertos no tenemos la cantidad de personal suficiente para poder dar un servicio con la eficiencia que entendemos que debemos hacerlo. Si a alguien se le ocurre, por ejemplo, traer como de mascota un mono, voy a poner un caso extremo, hoy técnicamente o institucionalmente no se considera un mono como mascota. No. ¿Cómo tipificaría el que una persona tenga un mono? Porque eso, para mí... Porque hay gente muy mona. Sí, porque para mí eso son aberraciones. Como te explico, si tú sabes que más del 80% de las enfermedades de los seres humanos provienen de los animales. Por eso, porque el hombre no respeta el hábitat, ha roto el equilibrio, porque pensamos que los antojos, vamos a hablar de los antojos, porque tú tener un mono es un antojo. El riesgo de la transmisión de enfermedades que tiene el mono hacia el ser humano es alta. Hoy en tiempo pasado que alguien tenía un mono de mascota, y parece que era un hombre, una persona de color, y decían, es tan mono que tiene un mono de mascota. Eso salió en las redes o en un periódico de circulación nacional. Parece que alguien que entró en conflicto con la ley por algún tema de narcotráfico o algo así. Pero en el país está permitido que una persona pueda importar una especie de un mono, o salvo para un zoológico que lo haga el Estado. Mira, si tiene conocimiento de eso, porque sí, hace unos años que se permitía la importación de monos para zoológicos, para venta, o sea, lo tenían los pet shop. Pero a raíz de toda la problemática que ha habido de salud comprobada con los monos, pues la República Dominicana se prohibió la importación de monos para ese tipo de actividades comerciales, y solo bajo ciertas condiciones para un zoológico, en cumplimiento de los requisitos sanitarios, se permite la entrada. Pero ya son permisos especiales para zoológicos principalmente. Para tener una idea, más o menos cuántas mascotas salen al año por el Aeropuerto Internacional de las Américas, o por todos los aeropuertos, si hay datos aproximados. Sí, nosotros tenemos datos de que salen entre 2.000 y 2.500 mascotas por los diferentes aeropuertos. Ese es un dato alto, ¿no? Sí, esa importación, bueno, si mezclamos la doble vía, estamos hablando que es un poquito más alto. ¿Quién pudiera tener la ciencia cierta del dato? ¿El Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios? No. Porque ellos piden un certificado. No, y si lo contabilizan por año, le da más o menos el número. Porque nadie puede sacar una mascota sin ese número, sin ese certificado. Nosotros lo tenemos. Como cuarentena lo tienen. Sí. Más o menos 2.500. Más o menos 2.500. Por año. Hoy en día, ¿cómo está valorado a nivel internacional el sistema cuarentenario de la República Dominicana? ¿Goza de respeto en términos institucional o tiene un promedio de aceptación? No, nosotros somos ponderados porque no somos lo máximo, pero dentro de las limitantes que tenemos, nosotros somos ponderados con una categoría bastante aceptable. Si te puedes dar cuenta, por ejemplo, en el caso de nosotros, la parte de sanidad animal, cuarentena animal, en los últimos años, la introducción de plagas y enfermedades que puedan afectar la pecuaria nacional prácticamente mínima o nula prácticamente. Porque por Haití puede llegar cualquier cosa, no hay frontera. Por Haití puede llegar cualquier cosa. La única ventaja es que en Haití la producción es baja. O sea, menor producción,
menor riesgo sanitario. Pero hay menos controles que aquí en términos fitosanitarios, o sanitarios en sentido general, pecuario y agrícola. Sí, Y naturalmente. como la frontera es tan porosa, no hay manera de que la Dirección General de Ganadería pudiera tener un control cuarentenario, entre comillas, por toda la frontera. No, eso es imposible. Como tú entenderás, una frontera de 380 y tantos kilómetros, con 4 puntos de inspección autorizados, no hay manera. Si te hablamos de que tenemos un control de frontera, no es así. Ahora, lo que te puedo decir, que la mayor cantidad de importaciones de, por ejemplo, animales en pies hacia Haití son más controladas que las que entran de Haití para acá, porque nosotros trabajamos en cumplimiento de los requisitos sanitarios que exige el país. O sea, las importaciones normales, no te voy a hablar de que el ganadero que está en la frontera, que vende y hace su trasiego ilegal, pero la organizada, nosotros cumplimos al 100% los requisitos sanitarios que exige Haití, que son bastantes. ¿Y tiene el Ministerio de Agricultura, vía Ganadería, la Dirección General de Ganadería, lo suficiente técnico en puertos y aeropuertos para dar un servicio permanente? No, tenemos deficiencia y ahí entra el tema de las pensiones, porque tenemos muchos técnicos ya que han cumplido su periodo de trabajo hábil, pero las pensiones no han salido como la fluidez que debieran salir para uno ir reponiendo ese personal, y eso ha provocado que nosotros tengamos deficiencia de personal. Además de eso, hay que sumarles que, por ejemplo, el aeropuerto de Punta Cana era una terminal, ya son 2. Además, hay una marina donde ya están llegando cruceros. Si lo mismo ocurre con Puerto Plata, tenemos el nuevo puerto de Puerto Plata donde llegan los cruceros. Entonces, ese tipo de incremento en las áreas donde debemos tener la presencia ha disminuido en las otras áreas. Es una cuestión de seguridad nacional. Sí, lo entendemos, es seguridad nacional y tal vez viéndolo más amplio hasta internacional. ¿Por qué? Por los bloqueos que se producen cuando hay una situación sanitaria en el país. Y el ejemplo más sencillo que tenemos es recientemente, o en el pasado reciente, es el tema con la mosca de la fruta. ¿Cuánto le costó al país? Y imagínate que hubiese sido una enfermedad zoosanitaria, donde hubiera, por ejemplo, una influenza aviar o una fiebre aftosa, o la misma vaca loca, donde hubiera que hacer el exterminio del ganado, ¿qué le costaría al país? ¿Quién debe ponerle el cascabel al gato? Quizá el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios pudiera dirigirse respetuosamente al ministro o al presidente, porque el colegio, por ley, es asesor del Poder Ejecutivo. Una comunicación llamando la atención sobre eso. No tiene que ser como un reclamo ni que lo vean como un resabio, sino llamar la atención para que se entienda que el servicio cuarentenario es vital para garantizar la salud de la República, porque si ponemos en riesgo los animales, las aves, el ganado, los caballos, en fin, la vida animal, el país pagaría un precio muy alto por esto, además de lo que puede afectar la salud de los seres humanos. Bueno, tú tienes un ejemplo muy típico, en el 79, la fiebre porcina africana, donde hubo que hacer el exterminio de toda la población porcina que existía en el país en ese momento. Y entonces eso trae como consecuencia, además de la pérdida de la fauna natural, la introducción de enfermedades que en ese momento no eran controladas, que vinieron con la nueva repoblación, porque ese es otro riesgo que se ocurre cuando se repuebla. Ahora creo que en Corea, creo que Corea del Sur tuvieron que sacrificar 30 millones de pollos, Sí. Por la influencia aviar, me parece. Aviar. Lo que la prensa destaca es que Brasil va a sacar provecho de esto porque podrá tener un mercado un poco a su disposición, porque sacrificar 30 millones por un problema de salud, una enfermedad, Sí. hay problema económico para esa sociedad. Sí, Porque así. sacrificar, botar 30 millones de aves, de pollo en este caso,
crea un problema económico a ese país. Pero imagínate, por Esto ejemplo... pudo haber sido por un descuido en el sistema cuarentenario. No necesariamente. Pero pudo haber sido. Pudo haber sido, pero no necesariamente, porque el problema de la influenza aviar puede venir por las aves migratorias. Entonces ya ahí escapa del control de los sistemas cuarentenarios. Tú sabes que todos los años se mueven cantidad de aves de un polo a otro y en diferentes direcciones. Entonces ese es el mayor problema, son las aves migratorias, el problema de la influenza aviar. ¿En algún momento aquí tuvimos esa enfermedad? No, aquí hubo una reacción de baja patogenicidad y después se hicieron más de 60.000 pruebas en diferentes puntos y todos salieron negativos. Porque hace 3, 4, 5 años que con Haití tuvimos una dificultad con el mercado, porque ellos entendían que aquí estaba la enfermedad y prohibieron la importación desde su territorio. Para el caso nuestro, la exportación de pollo. Eso creó un malestar con los ganaderos nuestros, con los agricultores. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad ya en ese momento cuando ocurrió las ciertas retenciones, porque estábamos trabajando un proyecto en conjunto por el fortalecimiento de la cuarentena internacional Haití y República Dominicana. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos y llevarle, por ejemplo, la cantidad de muestras que se habían hecho y pedirle a ellos que yo, que fui quien representé a la doctora Lice Gómez, directora de Sanidad en ese momento, en esa reunión, cuando ellos hicieron la exposición de la prohibición y todo lo que estaban destruyendo, yo les pedí a ellos que me dieran una muestra de las pruebas de laboratorio que ellos habían hecho hasta ese momento, donde ellos pudieran demostrar que la República Dominicana tenía la presencia de la influenza aviar o que ellos no la tenían. Porque si nosotros habiendo hecho más de 60.000 pruebas en ese momento, toda había salido negativa, entonces no entendíamos realmente cuál era el problema. O sea, que era un problema de bloqueo, tal vez por favorecer sectores de la población haitiana. O de la economía haitiana. De la economía haitiana. O algún político que quería importar apoyo de otros sitios. Exacto, yo le dije que, que no había que dañar un país si no querían comercializar algún producto en un momento, porque ellos debían tener la cantidad de pruebas suficiente para decirnos a nosotros, demostrarnos lo contrario de lo que nosotros le estábamos llevando y demostrando de lo que habíamos hecho hasta ese momento. ¿Se mantiene funcionando esa comisión bilateral Haití-República Dominicana para el sistema cuarentenario? ¿Se reúnen con frecuencia, no se reúnen, intercambian información, no? Mira, pero es importante mantener esos vínculos, ¿no? Esos vínculos estaban más fuertes cuando estábamos trabajando ese proyecto que hace 2 años, ahora van a ser 2 años, que finalizó. Pero sí existe una comisión, lo que pasa es que esa comisión no se le ha dado la fortaleza, porque yo te voy a decir una cosa, ponerse de acuerdo, lamentablemente, con Haití es difícil, porque en Haití no sé si es que todo el mundo quiere ser protagonista, nadie toma decisión o todo el mundo quiere hacer la cosa a su modo. Ya. Bueno, ojalá que haya un entendimiento en eso. De nuestra parte debe haber siempre la voluntad para entendernos y ojalá que de allá para acá también. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tu